En este vídeo seguimos con el tercer tema del curso de programación y lo que haremos en concreto es resolver una serie de ejercicios de recursividad en Java. Aquí tenéis los enunciados de cada uno de los ejercicios que vamos a resolver en este vídeo y como digo siempre, pues lo mejor es que primero intentéis resolverlos por vuestra cuenta y luego ya, una vez los hayáis intentado como mínimo, paséis a ver las soluciones. Cuando se empieza a programar, pues es normal que los ejercicios recursivos cuesten de obtener. Pero bueno, al final, con práctica, poco a poco, viendo muchos ejercicios resueltos, pues al final se aprende un poco cuál es la lógica a la hora de resolver este tipo de problemas. Y bien, empecemos con el primer ejercicio. Crea un método que obtenga la cantidad de dígitos de un número n mayor que 0. Se debe pasar como parámetro el número n. En este caso, por ejemplo, si introduzco el 121, pues me deberá devolver un 3. Si introduzco el 14, pues me deberá devolver un 2. Si introduzco el número 5, pues me devolverá un 1. La cantidad de dígitos que tenga ese número. Entonces, para ello vamos a ir a Visual Studio Code y en el apartado de ejercicios vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, dígitos.java. Entonces, en primer lugar, crearemos un main y luego un método. En este caso, como queremos saber la cantidad de dígitos, deberemos devolver un entero. Al método le vamos a llamar dígitos en minúscula para diferenciarlo de la clase y únicamente le vamos a pasar como parámetro un entero, que será la cantidad de la cual obtendremos la cantidad de dígitos. Entonces, aquí en primer lugar debemos pensar una forma de resolverlo. ¿Cómo puedo contar los dígitos que tiene un número? Pues una forma sería ir dividiendo entre 10. Si yo divido un número entre 10, realmente estoy quitando el último dígito. Entonces, si voy dividiendo de 10 en 10, pues lo que sucederá es que en algún momento esa división dará 0. Cuando dé 0 es cuando terminaré. Entonces, dependiendo de la cantidad de divisiones que haya hecho, pues tendré una cantidad de dígitos u otra. Por lo tanto, aquí el caso base sería comprobar pues que el número sea 0, ya que como vamos a ir dividiendo entre 10, pues si n es 0, entonces lo que haremos será devolver un 0, ya que en cada una de esas llamadas recursivas lo que haremos es incrementar en 1 el valor de esa devolución. A continuación, podríamos poner un else o no ponerlo, porque realmente es lo mismo, y aquí lo que devolveremos es 1 más la llamada recursiva de dígitos de n dividido entre 10. Y como podéis comprobar de una forma muy simple, podemos resolver este problema. Veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo introduzco un 5, lo que sucederá es que el if no se cumplirá, ya que no es 0. Entonces devolveremos 1 más dígitos de 5 dividido entre 10. Como son enteros, 5 dividido entre 10 da 0. Entonces cuando se haga esa llamada recursiva a dígitos pasándole aquí un 0, entonces me devolverá un 0. Por lo tanto el resultado será 1 más 0, 1, que es la cantidad de dígitos que tiene el número 5. Si por ejemplo en n hubiera un 24, pues el if no se cumple. Haremos un return de 1 más dígitos de 24 dividido entre 10. Como son enteros, se invocará a dígitos pasándole un 2. Entonces cuando lo volvamos a invocar, como en n habrá un 2, el if tampoco se cumplirá y iremos al return directamente. Entonces tendremos 1 más dígitos de 2 dividido entre 10. En ese caso ya invocaremos a dígitos de 0 que sabemos que es 0. Entonces realmente devolverá 1 más 1. Entonces está funcionando de forma correcta. De hecho lo podríamos comprobar fácilmente pues haciendo un sysout de dígitos de 144. Entonces aquí realmente debe devolver un 3. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que da 3. Esto lo podríamos arreglar un poquito mejor, pues por ejemplo poniendo aquí un final int num y aquí poniendo el valor del número, por ejemplo el 1111. Aquí podríamos poner un comentario, pues que aquí va el número y en el system.out.println pues podríamos ponerle aquí que num concatenado con tiene y concatenado pues con dígitos de num concatenado con, podríamos ponerle dígito, y aquí incluso lo podríamos concatenar con una ternaria para que ponga la S en el caso de que tenga más de un dígito. Entonces podríamos hacer lo siguiente: dígitos de num mayor que 1, ponemos el interrogante, le añadimos una S y si no es mayor que 1, pues ponemos una cadena vacía. Entonces toda esta ternaria la pondremos entre paréntesis para no tener problemas y ahora si lo ejecutamos, pues me dice que el 1111 tiene 4 dígitos. Si por ejemplo le pongo el 5,
pues me dice que 5 tiene un dígito. Y al final, como el enunciado nos indica que n debe ser mayor que 0, pues está funcionando para todos los casos. Aunque aquí realmente, para no tener que invocar dos veces al método dígitos, lo que podríamos hacer es extraer esto a una función. Por ejemplo, static void mostrar dígitos. Entonces aquí recibiremos de nuevo el entero, pero lo que haremos en este caso pues es guardarnos en una variable que se llame, por ejemplo, dígitos, el resultado de invocar al método dígitos pasándole n. Entonces a partir de aquí ya podríamos montar lo que sería el system.println. De este modo tendríamos un método que se encarga de mostrar toda la información por pantalla. Entonces realmente cortaríamos esta instrucción de aquí y la pegaríamos dentro de mostrar dígitos. Y el mensaje lo podríamos modificar y poner, por ejemplo, el número, en este caso sería n, ya que es el parámetro del método, tiene, y claro, aquí ya no debemos llamar al método, ya que lo hemos obtenido aquí arriba, para no tener que invocarlo las dos veces. Por lo tanto, lo sustituimos por la variable dígitos. Aquí realmente este dígito sí que le voy a poner el acento, ya que es lo que se mostraba por pantalla. Y finalmente la ternaria también accederemos a través de la variable dígitos. Entonces, si es mayor que 1, introduciremos esa S para el plural y aparte pondremos un punto final. Y si tiene un dígito, pues también pondremos ese punto y ya está. Entonces ahora simplemente lo que haríamos sería llamar al método mostrar dígitos pasándole num y este método ya se encargaría de hacerlo todo. Entonces si por ejemplo ahora ponemos aquí el 1224 y lo ejecutamos, ese método se encarga ya de hacerlo todo y funciona de forma correcta. Si por ejemplo ponemos un 5, pues en ese caso el número 5 tiene un dígito. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Aquí en este caso, crea un método que obtenga el resultado de elevar un número a otro. Ambos números se deben pasar como parámetros y los números deben ser positivos. Bien, volvamos de nuevo a Visual Studio Code y crearemos un nuevo archivo, al que llamaremos, por ejemplo, potencia.java. Entonces crearemos un main y vamos a crear ese método potencia, static int potencia, en este caso en minúscula para diferenciarlo de la clase, y aquí declararemos pues dos variables de tipo entero, int base, por ejemplo, int exponente. Entonces aquí debemos tener en cuenta varios casos, y es que el exponente nos ha dicho que debe ser positivo, entonces puede que sea 0. En ese caso, cualquier número elevado a 0 debe dar 1. Por lo tanto, ese podría ser el caso base. Si exponente es igual a 0, entonces devolveremos un 1. Y bien, ahora deberíamos resolver el caso general. Aquí realmente lo que vamos a hacer es multiplicar base exponente veces. Por lo tanto, lo que haremos es base por base por base por base, así tantas veces como el valor del exponente. Por lo tanto, aquí la llamada recursiva se hará siempre con la misma base, pero el exponente lo deberemos ir decrementando. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es un return de base multiplicado por la potencia de base invocando con el exponente menos 1. Podríamos hacerlo de esta forma o incluso menos exponente. De las dos formas sería válido. Entonces, siempre que el exponente valga 0, devolveremos un 1. En el resto de casos devolveremos la base, que realmente es ese número que vamos a multiplicar sucesivamente, multiplicado por potencia de esa base con el exponente decrementado en 1. Entonces, realmente, base se va a multiplicar tantas veces como el valor del exponente. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, declarar dos variables, final int base igual a 2 y final int exponente. Pues en este caso, por ejemplo, vamos a poner un 4. Y finalmente por pantalla mostraremos, pues por ejemplo, el número concatenado con la base, concatenado con elevado a y concatenado con el exponente. Entonces lo concatenamos con es igual a... Y aquí concatenamos con el resultado de la invocación a la función potencia. Potencia de base, exp. Entonces, si ahora lo ejecutamos, el número 2 elevado a 4 es igual a 16. Elevada, otra vez me he equivocado aquí, entonces es elevado. Finalmente, incluso podemos poner aquí el punto final. Entonces, ahora sí, si por ejemplo ponemos un 5, será 32. El número 2 elevado a 5 es igual a 32. 2 por 2, 4.
por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. El programa funciona correctamente. E incluso si en el exponente ponemos un 0, y aquí cualquier número, por ejemplo el 3, como directamente entrará aquí, pues devolverá un 1. Ejecutamos. El número 3 elevado a 0 es igual a 1. Y bien, cerraremos y pasaremos al siguiente ejercicio. Crea un método que dado un número lo imprima invertido por pantalla. Volveremos a Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, invertir.java. Creamos un main y el método static, en este caso void invertir. Le pasaremos un entero, que es el que queremos invertir, y a continuación aquí dentro irá el método recursivo. Entonces, en primer lugar, como siempre, pensamos el caso base. El caso base será la solución más simple posible, pues en este caso sería que el número únicamente tuviera un dígito. Entonces, el caso base será que ese número sea mayor o igual que 0 y menor que 10. En ese caso únicamente tendrá un dígito. Por lo tanto, if n mayor o igual que 0 and n menor que 10. Entonces lo que haremos es un system.out.print n. Entonces aquí tendríamos el caso más simple, que únicamente haya un dígito. Pero ¿qué sucede si tenemos más de uno? Pues lo que debemos hacer es imprimir primero el último, luego el penúltimo y así sucesivamente. Entonces, para imprimir ese último dígito, lo que hacemos es el módulo de 10. Si divido un número entre 10 y me quedo con el resto, siempre obtendré el último dígito. Entonces, aquí importante, sí que hay que poner el else. Entonces, lo siguiente, aquí, como digo, será imprimir ese último dígito, que lo haremos a través del sysout print n módulo 10. Entonces, aquí imprimimos ese último dígito y ahora, como ya lo hemos imprimido, pues lo debemos quitar. Entonces, la llamada recursiva se hará sobre n dividido entre 10. Si, por ejemplo, tenemos un 123 como valor n, esto lo que consigue es pintar ese 3 del final. Entonces, luego ese 123 lo dividimos entre 10 para que se queden 12. Entonces, ya hemos imprimido el 3 y ahora, cuando hagamos de nuevo lo mismo con el 12, nos quedaremos con el último, que es el 2. Imprimiremos el 2. Luego dividiremos entre 10 y únicamente nos quedará el 1. Entonces, cuando sea 1, se imprimirá, en último lugar, ese dígito y realmente terminará. Entonces, aquí, para que quede mejor, pues podríamos poner directamente un print ln, ya que realmente este va a ser siempre el último dígito que se va a imprimir. Entonces, ahora, por ejemplo, final int num igual a 145. Entonces, aquí simplemente invocaremos a invertir de num. Y ahora se deberá mostrar por pantalla el 541. Si lo ejecutamos, pues podemos comprobar que funciona. Si por ejemplo ponemos el 1245, lo mismo, 5421. Siempre que el número sea positivo, funcionará. Si por ejemplo ponemos un número de una cifra, entraríamos directamente en el caso base. Incluso si ponemos el 0, me mostrará también el 0. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Crea un método que compruebe si un número es binario. Un número binario está formado únicamente por ceros y unos. Entonces, para ello vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code. Y en este ejercicio la forma de resolverlo es muy similar, ya que nos podemos quedar siempre con el último número, ir analizándolos uno a uno. Y si encontramos alguno que sea distinto de 0 o de 1, pues ya sabemos que no es binario. Entonces vamos a crear de nuevo un archivo nuevo que se llame, por ejemplo, comprobar binario.java. Introduciremos el main y crearemos un método. Como realmente aquí queremos comprobar si es binario o no, pues podemos utilizar como valor de retorno un booleano. Static boolean es binario, por ejemplo. Y le pasaremos como parámetro un entero. Entonces aquí lo primero sería comprobar el caso base, es decir, cuál es la solución más simple posible. En este caso, pues cuando el número tenga un único dígito. Si tiene un único dígito, lo único que debemos comprobar es si ese dígito es un 0 o un 1. Si es un 0 o un 1 está en binario, de lo contrario no está en binario. Entonces, al igual que antes, pues podemos utilizar la misma condición para comprobar que únicamente tiene un dígito. If n mayor o igual que 0 and
n menor que 10. Entonces, en este caso sabemos que únicamente hay un dígito. Podríamos hacer directamente if n es igual a 0 or n es igual a 1, pues en ese caso ya devolvemos un true, porque sabemos que está en binario. En cambio, si tiene un dígito, pero ese dígito no es ni 0 ni 1, entonces devolveríamos un false, ya que no sería binario. Entonces, esto sería en el caso de que haya un único dígito, pero luego tendríamos el else, que en este caso no hace falta ponerlo, ya que si se cumple el if ya tendremos un return. Por lo tanto, aquí tendríamos el caso general, que en este caso pues tendríamos un binario con más de un dígito. ¿Qué deberíamos hacer si tenemos más de un dígito? Pues de momento, comprobar el valor de ese último dígito, y si es distinto de 0 o de 1, entonces es que no está en binario. De lo contrario, si es un 0 o un 1, pues deberemos analizar el siguiente dígito. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente forma. If n módulo 10 igual a 0, es decir, si tiene más de un dígito y ese último dígito es un 0 o es un 1, módulo 10 de nuevo igual a 1, eso es porque de momento ese dígito es binario. Entonces, en el caso de que ese último dígito sea binario, deberemos continuar analizando. Por lo tanto, lo que haremos es un return de es binario, pero quitándole ese dígito que ya hemos analizado. Pues al igual que hacíamos en el ejercicio anterior, n dividido entre 10. Si por ejemplo teníamos el 1001, hemos analizado ese último 1, hemos comprobado que de momento puede que sea binario, pero ahora hay que quitar ese último 1. ¿Cómo lo quitamos? Para poder analizar los 3 dígitos que faltan, pues dividiendo entre 10 ese 1001, entonces se quedará con un 100. Y así deberemos continuar analizando uno a uno esos dígitos hasta que la llamada recursiva se haga sobre un valor que esté entre 0 y 9. Entonces, cuando esté entre 0 y 9, ya tendremos este if que nos indicará si ese último dígito también es 0 y 1, pues nos devolverá finalmente un true. De lo contrario, nos devolverá un false. Pero claro, si en algún momento ese último dígito no es ni 0 ni 1, esto es porque no es binario. Entonces aquí podríamos poner directamente un return false. Se puede poner el else o no ponerlo. Realmente aquí es lo mismo. Ya que al final, si esto se cumple y vamos por este camino, terminaremos yendo al if interior. Y en el if interior tenemos un return true y un return false. Entonces realmente pues se puede poner el else, pero no es necesario. Y vamos a comprobar que realmente esto funciona. Pues final int num igual a 1111. If es binario, y aquí realmente esta función me devolverá un verdadero o un falso. Si es verdadero, lo que devuelve esta función, se ejecutará la instrucción que tenemos después del if. De lo contrario, la que tengamos en el else. Entonces aquí podemos poner sysout, lo concatenaremos con num y lo concatenaremos con pues, está en binario. Y de lo contrario, pues podemos imprimir esta misma frase, else, el número no está en binario. Entonces, si ahora lo ejecutamos, el número 1111 está en binario. Si, por ejemplo, ponemos aquí un 0, otro 0 y un 1, y lo ejecutamos de nuevo, el número está en binario. En el momento que pongamos, por ejemplo, aquí un 2, si lo ejecutamos, el número no está en binario. Esta sería una posible solución, pero podríamos hacerlo incluso más sencillo y no tener que utilizar estas dos condiciones. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos copiar aquí para tener dos distintos. Es binario 2, por ejemplo. Y poner que si es mayor que 9, entonces deberíamos hacer toda esta segunda parte. La podríamos cortar, pegar aquí. Y esta parte de dentro del if la pondríamos fuera. Y realmente estamos haciendo lo mismo. Si es mayor que 9, lo que vamos a hacer es obtener ese último dígito. Si es un 0 o un 1, continuamos con el problema. De lo contrario, devolvemos un false. Y en el caso de que sea menor que 10, será el caso de abajo, o si hay un dígito y es un 0 o un 1, me devolverá un true. En caso contrario, me devolvería un false. Pero bueno, al final es prácticamente lo mismo. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Crea un método que obtenga el número binario de un número n pasado como parámetro. Y aquí lo que debemos hacer es un conversor a binario. Entonces creamos un nuevo archivo, por ejemplo, conversor binario.java, escribimos el main, y aquí la diferencia es que me indica que obtenga el número binario, no que lo imprima por pantalla, por lo tanto me debo quedar con ese número. Entonces deberemos devolver un entero, static int, convertir,
y le pasaremos un entero. Y en primer lugar, como siempre, debemos averiguar cuál sería el caso base. El caso base sería que n ya fuera un número binario de un dígito, en este caso. Pues si fuera, por ejemplo, el 0 o el 1. Entonces, en este caso, pues el caso base sería si n es igual a 0 o n es igual a 1, en ese caso devolvemos n, porque lo tenemos ya en binario. De lo contrario, deberemos hacer esa conversión. ¿Y cómo podemos convertir a binario un número? Lo que se debe hacer siempre para obtener el binario de un número es dividir entre 2 y quedarnos con el resto, es decir, la operación módulo. Entonces, si por ejemplo hago n módulo 2, aquí lo que consigo es quedarme con un 0 o con un 1. Y aquí lo que se debe tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, tengo n que vale 8, 8 si lo paso a binario es el 1000. Entonces, lo que sucede es que cuando yo divido entre 2 y obtengo el módulo, es decir, el resto, ese resto de la primera división se pone justo a la derecha del todo en el dígito binario. En este caso iríamos dividiendo entre 2 sucesivamente hasta que al final se quedara la división 2 dividido entre 2 quedaría 1. Entonces realmente ese 1 será el resto de cuando divida 1 entre 2. Ese 1 es el que irá justo a la izquierda de todo. Por lo tanto, como este resto debe ir al principio, aquí lo que deberé hacer es concatenarlo con la llamada recursiva de convertir n partido por 2. Pero claro, si lo pongo así, lo que voy a hacer es sumar unos con ceros. Como esta llamada recursiva realmente luego se va a hacer sobre n módulo 2, y cuando sobre este valor haga el módulo 2 y me devuelva un 0 y un 1, ese 0 o ese 1 debe ir a la izquierda de este 0 o este 1. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es, en vez de sumarlo, pero este resultado multiplicado por 10. Entonces, de este modo lo que conseguimos es cada vez que hagamos la llamada recursiva, ese número que obtengamos, ponerlo en una posición a la izquierda. Entonces, simplemente nos faltaría hacer un return de esta operación y ya lo tendríamos. Como podéis comprobar, resulta muy simple convertir a binario en recursivo. Y bien, yo entiendo que al principio esto puede costar de ver, pero realmente es una solución que es bastante sencilla una vez se entiende. Vamos a indicar, por ejemplo, aquí un número final, int, y vamos a poner el 15. El 15 en binario son 4 unos. Entonces lo que haremos es un sysout, el número concatenado con num, que no lo he puesto aquí, concatenado con en binario es, y pondremos aquí, pues convertir de num. Concatenamos con el punto y lo ejecutamos. El número 15 en binario es el 1111. Pero vamos a verlo paso a paso para que se entienda bien. Entonces crearemos un punto de interrupción aquí en el return y lo que haremos es ejecutarlo en modo de depuración, para que veáis paso a paso qué es lo que se está haciendo aquí. Entonces, en primer lugar tenemos un 15. Luego cuando ejecutamos de nuevo, n vale 7. Entonces, realmente lo que hemos hecho es 15 dividido entre 2. Da 7, pero como es módulo 2, realmente lo que me estoy quedando es con el 1. Entonces, ese número 1 que he obtenido ya lo estoy devolviendo en el return y será realmente el último número que tendré, porque luego voy a sumarle 10 multiplicado por la llamada recursiva de convertir pasándole un 7. Cuando le pase un 7 a convertir, de nuevo haré un return de n módulo 2. Entonces, ese n módulo 2 de 7 me habrá dado de nuevo un 1. Entonces, en la pasada anterior realmente estoy sumándole 10 multiplicado por 1. Entonces, de momento tendría en el último dígito un 1 y en el penúltimo también. Y luego sucede lo mismo. Cuando vale 3, lo que hago es añadir de nuevo ese 1 multiplicado por 10, que sería un 1 justo a la izquierda del 11 que tengo actualmente. Y cuando lo vuelva a ejecutar, al final lo que hacemos es multiplicar por 10 ese último 1 que se pondrá a la izquierda de las centenas. En este caso, en esa última división, cuando se obtiene el módulo, imprime este primer 1. Esta sería una posible solución y la otra sería que imprimiera directamente el binario. Esto lo podríamos hacer con un static void, imprimir binario, por ejemplo, pasándole de nuevo int n, y aquí la diferencia es que no tenemos que devolver nada. Entonces, el mismo caso de antes. De hecho, vamos a copiar esto. Si es 1 o es 0, pues en vez de devolver n, lo que hacemos es imprimir el valor de n. En cambio, si tenemos un número distinto de 0 o de 1, pues lo que tendremos es un else, donde lo que haremos es, en primer lugar, hacer una llamada recursiva de imprimir binario pasándole n dividido entre 2,
y luego hacer un sysout print en este caso, ya que debemos ir acumulándolos de n módulo 2. Aquí la diferencia es que no nos debemos preocupar por esta operación del 10 multiplicado, ya que no vamos a montar un número, simplemente vamos a hacer un print. Y aquí realmente este println no sería correcto, ya que si no en el primer número me introduciría un salto de línea. Así sí que funcionaría bien. Si ahora, por ejemplo, ponemos imprimir binario de num, ahora cuando lo ejecutemos, este sería el método que teníamos antes y ahora aquí el método que directamente imprime el binario. Como podéis comprobar, pues de esta forma es mucho más simple hacerlo. Aquí incluso para que quedara bien podríamos poner un método adicional, static void, para que me imprima ese salto de línea del final. A este le llamaríamos imprimir binario, por ejemplo, int n, y al de abajo le llamaríamos, o mejor, a este le podríamos, por ejemplo, llamar imprimir frase binario, y aquí pues simplemente podríamos hacer el sysout de algo parecido a lo que tenemos arriba, copiamos y pegamos. El número num aquí no sería el número n, en binario es, y en vez de convertir, lo que podríamos hacer pues directamente es esto ponerlo en un print. Como esto es un void, pues al final llamaríamos a imprimir binario de n y finalmente pues un sysout que nos imprima únicamente, pues por ejemplo, el punto y luego cambie de línea. Entonces con esto lo que conseguimos es que si ahora ponemos aquí imprimir frase binario, ahora cuando lo ejecutemos tendremos el mismo formato. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. En este caso, crea un método que compruebe si una palabra está ordenada alfabéticamente. Entonces, para ello vamos a crear un archivo nuevo, ordenar alfabéticamente, .java. Entonces, en primer lugar, un main. Y aquí, al igual que antes, como queremos saber si está ordenado o no, pues crearemos un método static boolean. Por ejemplo, palabra ordenada. Entonces aquí lo primero, como siempre, el caso base. El caso base pues sería que únicamente tuviera una letra. Si tiene una letra, pues ya puedo decir que está ordenada, porque no debo compararla con ninguna otra letra. Entonces podríamos plantearlo al revés. Es decir, si tiene más de una letra, aquí me faltaría pues ponerle como parámetro la string que quiero analizar, string, por ejemplo, cad, de cadena. Entonces, if cad.length es mayor que 1, es decir, si tiene más de una letra, pues entonces deberemos analizar letra a letra. De lo contrario, ya podemos hacer un return true. Si tiene más de una letra, veremos lo que vamos a hacer. Pero si tiene una, pues ya devuelvo un true porque sé que está ordenada. Y entonces, ¿cómo podemos saber si una palabra está ordenada o no? Pues lo que hacemos es siempre comprobar la primera letra con la segunda. Si continúa estando ordenada, pues la segunda con la tercera. Y así sucesivamente, comparándolas todas. Si todas están en orden y terminamos de analizar todas las letras, pues que la palabra está ordenada. Por lo tanto, lo primero será comprobar, pues si la primera letra, que sería cad.charat de 0, es menor o igual cad.charat de 1. Entonces, si sucede esto, es porque está ordenada, ya que la que tenemos a la derecha es mayor. Por lo tanto, si la primera es una A y la segunda es una B, la B realmente es mayor que la A, ya que esto se corresponde con el valor en la tabla ASCII. Primero está la A, luego la B, luego la C y así sucesivamente. Entonces aquí no vamos a tener en cuenta de momento ni mayúsculas ni minúsculas ni acentos porque se generarían muchas condiciones adicionales, simplemente vamos a coger de la A a la Z. Entonces en este caso, si esto es verdadero es porque de momento está ordenada. Si por ejemplo la primera letra fuera la A y la segunda la A, sean iguales, esto se cumpliría igual, ya que tenemos que la primera debe ser menor o igual que la segunda. Si por ejemplo tuviéramos dos letras y la primera fuera una B y la segunda una A, esto ya sería falso. Entonces cuando sea verdadero, lo que haremos es un return de una invocación recursiva, pero aquí lo que debemos hacer es pasarle una string más pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar esa primera letra que realmente ya la hemos comparado con la segunda. Entonces, si estamos haciendo esto, es porque de momento está ordenada. Entonces, lo que haremos es una substring desde la posición 1 hasta la última, que sería cad.length. Entonces, cerraríamos la función .length, la función substring, y finalmente la invocación al método recursivo. Aquí es cad. Entonces, si de momento la primera y la segunda están ordenadas,
sigo con una invocación recursiva creando una substring a partir de la segunda letra hasta el final. Entonces al final lo que va a suceder es que me quedaré con una substring que únicamente tendrá una letra. Entonces cuando se haga esa invocación, esto será falso y devolverá un true. Es decir, si llamando recursivamente a palabra ordenada con una string cada vez más pequeña, termino teniendo una string de un único carácter, eso es porque todas las comprobaciones han sido correctas y está ordenada. En todo momento, la de la izquierda ha sido menor o igual que la de la derecha. Por lo tanto, se devolverá un true. Entonces, finalmente, aquí faltaría poner un return false, ya que esta se ejecutará cuando esto no se cumpla. Aquí realmente podría poner un else, return false, igual se puede entender mejor. Cuando se cumple esta condición, hago la llamada recursiva y cuando no, devuelvo un false. Entonces, devolveré un false cuando esto no se cumpla. Pero realmente el else no es necesario, porque se irán haciendo llamadas recursivas hasta que en algún momento lleguemos a la condición de que esa string únicamente tenga una letra. Entonces, tomaremos el otro camino, ya que esto será falso y devolveremos un true. Por lo tanto, ese else se puede poner o no poner, realmente es lo mismo. Pero bueno, yo lo voy a quitar, ya simplemente pues faltaría probarlo y comprobar que realmente esto funciona. Por ejemplo, crearemos una string, final string palabra, y vamos a ponerle, por ejemplo, A, B, C, D, E, F. Entonces aquí podríamos tener un if si palabra ordenada de palabra devuelve un true, entonces haremos un sysout y podríamos indicar que la palabra, y lo pondremos entre corchetes para que se distinga bien, concatenado con palabra y concatenado con, cerramos corchetes, está ordenada alfabéticamente. De lo contrario, copiaremos y pegaremos, la palabra no está ordenada alfabéticamente. Entonces, realmente aquí deberá decir que sí que está ordenada alfabéticamente. Si lo ejecutamos, la palabra A, B, C, D, E, F está ordenada alfabéticamente. Aquí incluso le podemos poner el punto final. Y ahora, por ejemplo, ya vamos a ponerle por aquí una R. Entonces, esto ya no está ordenado de forma alfabética. Si lo ejecutamos, no está ordenada alfabéticamente. Está funcionando de forma correcta. Sin embargo, si utilizamos mayúsculas y minúsculas, aquí la cosa cambia. Si, por ejemplo, aquí pongo una C mayúscula y lo ejecuto, no está ordenada alfabéticamente, ya que en la tabla ASCII primero están las mayúsculas. Entonces detecta que el valor de esta es menor que el de A. Detecta que esta debería ir al principio, aunque no es correcto. Entonces, aquí también se podría dar el caso de los acentos, como he dicho antes, la ñ, la S trencada y algunos caracteres especiales que tenemos en nuestro idioma. Sería analizar cada uno de estos casos. Pero bueno, una solución simple para el tema de mayúsculas y minúsculas sería primero que nada hacer una conversión o a mayúsculas o a minúsculas y ya tendríamos solucionado este problema. Entonces esto se podría hacer pues directamente aquí poniendo un cad igual a cad.toLowerCase o toUpperCase y ya funcionaría. Entonces si ahora lo ejecutamos, ahora sí que funciona aunque tenga esa C en mayúscula. Lo que sucede es que aquí en cada llamada recursiva estamos haciendo el toLowerCase y realmente únicamente se debe hacer una vez. Por lo tanto, en este caso lo más recomendable sería extraerlo a otra función, por ejemplo, static void mostrar palabra ordenada, por ejemplo, pasándole la cadena string cad, y aquí dentro pues lo primero sería hacer ese cad igual a cad.toLowerCase. Entonces lo pasamos todo a minúscula e incluso luego pues aquí poner todo este if. Si ahora cortamos esto y lo ponemos aquí dentro, en vez de poner aquí palabra, le pasaremos el parámetro cad, tanto aquí como aquí y aquí, y tendríamos una función que ya se encarga de todo. Cuando ejecutemos mostrar palabra ordenada pasándole la palabra, este método ya me lo hará todo. Primero me lo pasará a minúscula y luego ya me mostrará una frase o la otra dependiendo de si está ordenada o no. Si ahora lo ejecutamos, pues la palabra está ordenada alfabéticamente. Si por ejemplo aquí le ponemos una F mayúscula, continuará funcionando bien. Está ordenada alfabéticamente. En el momento que pongamos una letra que no coincida, por ejemplo aquí una A, pues ya no funciona.
Si por ejemplo todos son As, incluso ponemos A mayúscula, esto estará ordenado y funciona de forma correcta. Y bien, esta instrucción realmente la voy a quitar porque no me gusta tal y como queda. Entonces lo cortaremos y lo pondremos directamente cuando invocamos a palabra ordenada. Y bien, pasemos ya al último ejercicio. En este caso, crear un método que obtenga la suma de los números naturales desde 1 hasta n. Se debe basar como parámetro el número n. Este n debe ser mayor que 0 y además se debe imprimir toda la cadena por consola. Por ejemplo, para n igual a 4, se debe imprimir 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Bien, para ello vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, sumar números.java. Entonces introduciremos en primer lugar un main. Y bien, en primer lugar vamos a hacerlo de una forma más simple y luego ya veremos cómo hacerlo de la otra forma. Entonces vamos a crear un método que se llame static void suma decreciente, ya que es más fácil hacerlo de forma decreciente que de forma creciente. Es decir, si pongo un 4, hacer 4 más 3 más 2 más 1 igual a 10, que 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Entonces, suma decreciente y le pasaremos un entero, que será pues la cantidad de números que debo sumar. Entonces, vamos a ver una primera aproximación a cómo imprimir cada uno de esos dígitos. Por ejemplo, si es un 4, 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, esto rápidamente se podría hacer a través de un system.out.print, imprimiendo el valor de n y concatenándole el signo del más, signo de la suma. Entonces, luego simplemente haríamos suma decreciente de n menos 1 hasta que n valga 1. Por lo tanto, crearemos una condición que si n vale 1, lo que hacemos es imprimir el 1. De lo contrario, haremos estas dos instrucciones. Importante poner el else para que en algún momento termine. Es decir, cuando la llamada recursiva la haga sobre el 1, que termine. Si no hacemos este else, al igual que hemos hecho en otro ejercicio, esto no terminará nunca. Por lo tanto, muy importante ponerlo dentro del else. Entonces, de momento, ahora si ejecutamos esto, si por ejemplo hacemos un suma decreciente de 4 y lo ejecutamos, aquí tenemos 4 más 3 más 2 más 1. Ya montamos esa suma, pero claro, nos falta guardarnos de algún modo el total para ponerlo al final. Entonces, para hacer esto, obligatoriamente nos hará falta otra variable, ya que debemos acumular en algún lado ese total. Entonces, este método suma decreciente le podríamos añadir una variable que sea total. Entonces, lo que debemos hacer aquí es, en suma decreciente, pasarle siempre ese valor total. Entonces, ¿dónde deberemos actualizar ese total? Pues cada vez que imprimamos un número. Entonces, después de imprimir el valor de n, lo que podemos hacer es que total sea igual a él mismo más el valor de n. Entonces, se irá acumulando en total la suma de n, luego de n menos 1, luego de n menos 2, así hasta que n valga 1. Entonces aquí, además, pues este valor lo deberíamos inicializar a 0. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en la llamada al método recursivo poniendo un 0 en el segundo parámetro. Entonces, en último lugar nos faltaría mostrar el igual con ese total. ¿Cuándo debemos hacer eso? Pues cuando lleguemos a la última llamada recursiva de ese método, que realmente es cuando se cumpla esta condición. Entonces, en vez de poner un 1 únicamente, lo que haremos es concatenar a ese 1, pues el signo del igual, y lo concatenaremos con el total. Con esto ahora, cuando lo ejecutemos, ya tendremos esa suma decreciente. 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Aquí no me da bien realmente, porque en total, fijaros que no he hecho la suma de este 1, me faltará esa última suma, ya que en todo momento estoy haciendo total más igual a n, pero claro, cuando n es distinto de 1. En esta última pasada me falta sumar este 1, por lo tanto, aquí deberé poner total más 1 entre paréntesis, ya que de lo contrario me lo concatenará. Ahora sí, cuando lo ejecute, tendré 4 más 3 más 2 más 1 igual a 10. Está funcionando de forma decreciente. Entonces, realmente esto, para que quede bien, pues no deberíamos invocarlo con dos parámetros, ya que lo único que quiero es el valor de n. Entonces, deberíamos crear un método intermedio, por ejemplo, que sea static void mostrar suma decreciente, donde le pasaremos un valor de n exactamente igual, pero la diferencia es que invocaremos a suma decreciente pasándolo n y aquí pasándolo en 0. De este modo, realmente el método que se encarga de imprimir esa suma es mostrar suma decreciente. Y ya me debo olvidar del funcionamiento interno de este método recursivo, ya que aquí siempre se debe poner un 0.
Por lo tanto, el método realmente que lo hará será mostrar suma decreciente. Y aquí ya puedo poner el número que quiera. Si por ejemplo pongo un 8, cuando lo ejecute, pues ya me mostrará pues 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 36. Entonces, en primer lugar, lo hemos resuelto de forma decreciente y ahora pasemos a hacerlo como realmente nos pedía el ejercicio, que es de forma creciente. Entonces, haremos lo mismo, static void suma creciente, y aquí lo que sucede es que nos hace falta una variable adicional, ya que esta condición la baso en que n al final tiene que valer 1. Entonces, como empiezo desde el valor de n hasta 1, no me hace falta una variable para llegar a ese caso base. En cambio, aquí no. Aquí me hará falta un contador para poder generar esa condición del caso base. Entonces, tendré también el valor de n, que es sobre el que vamos a trabajar, y el total también. Entonces, ahora, aquí dentro, se debe pensar una condición sobre la llamada recursiva. Ese contador, al final, me sirve para inicializarlo a 1, ya que este contador será el número que deberé ir mostrando por pantalla a través del print. Entonces, ¿cuándo deberé terminar de imprimir? Pues cuando ese contador tenga el mismo valor que n. Por lo tanto, mientras contador sea menor que n, aquí os fijáis, es similar a decirlo como si fuera en un bucle. Mientras contador sea menor que n, entonces haré la llamada recursiva. Entonces, ¿qué haremos? Un system.out.print, importante que sea el print, del contador, y luego le concatenaremos el operador de suma. Entonces, al igual que antes, en total deberemos acumular el resultado, pero en este caso lo que vamos a acumular es el contador, ya que primero valdrá 1, luego valdrá 2, luego valdrá 3, así hasta el último valor. Entonces, luego ya tendríamos la llamada recursiva, suma creciente, y aquí importante, incrementar ese contador. Por lo tanto, haremos más contador para que se incremente primero. Esto lo podríamos haber puesto aquí, contador más, y luego ponerlo aquí como contador. Pero bueno, así lo ponemos en una única línea todo. Y luego el valor de n no cambia, y el total tampoco, porque lo vamos a ir recalculando en cada llamada recursiva. Entonces, esto se ejecutará siempre y cuando contador y n sean distintos, es decir, no hayamos llegado al valor de n, y en caso contrario, es decir, cuando n y contador sean iguales, pues lo que haremos es un system.out.print ln en este caso, porque será la última instrucción que se ejecutará, y al ser la última, pues al final el último valor que debemos sumar es n. Entonces finalmente lo concatenaríamos con el igual y lo concatenaríamos con el valor de total más n, ya que cuando son iguales aquí no hemos entrado. Entonces aquí realmente esto ya funcionaría así, pero incluso podríamos hacer que la condición no sea if contador menor que n, sino que fuera menor o igual. Entonces con esto lo que conseguimos es evitarnos tener que concatenar esta parte de aquí, ya que imprimiremos ese último valor de n y además también lo sumaremos. Por lo tanto, podríamos quitar esta parte de aquí y quitar el más n del final, simplemente concatenarlo con total. Y funcionaría también. Y bien, con esto ya lo tendríamos, pero claro, nos faltaría hacer lo mismo que hemos hecho antes, un método intermedio, ya que en este caso, este método recursivo recibe 3 parámetros y 2 de ellos se deben inicializar siempre igual. Por lo tanto, esta parte se debería hacer de forma automática. Entonces crearíamos el método mostrar suma creciente, que llamaría al método suma creciente, pasándole un 1, ya que el contador se inicializa a 1, luego el valor de n y luego ya un 0, que es el valor de inicio de la variable total. Entonces, de esta forma, tenemos un método en el que solo vamos a pasarle el valor de n y a partir de ahí se realiza todo. Entonces, ahora arriba de todo, ejecutaremos mostrar suma creciente, pasándole también un 8, y tendremos esa segunda solución. Si ahora lo ejecutamos, lo tendremos de las dos formas. Primero de forma decreciente y luego de forma creciente. Aunque aquí al final nos ha puesto un más adicional, y esto es porque realmente he querido añadir esta pasada adicional, pero no he tenido en cuenta que se añadirá ese más adicional. De todos modos, esto lo podríamos solucionar fácilmente a través de una secuencia de escape. Aquí, cuando imprimamos el igual, pues ponerle un /b, ya que esto lo que hará será mover el cursor una posición a la izquierda, entonces se colocará a la izquierda del más, y al introducir el igual machacará ese más y introducirá un igual. Así, por ejemplo, lo vamos a ejecutar. Ahora, como podéis comprobar, ya funciona bien. Y nada, ya con esto terminamos. Espero que con esto pues haya quedado un poquito más claro cómo funciona la recursividad
Y al final no os preocupéis si realmente os han costado de hacer estos ejercicios o muchos no os han salido. Lo importante realmente es que hayáis entendido bien las soluciones que he planteado y que a partir de ahí, por vuestra cuenta, podáis empezar a plantearos vuestros propios problemas e ir así practicando la recursividad. Al final, como os dije ya, cualquier método que se pueda resolver de forma iterativa lo podéis resolver también de forma recursiva. Por lo tanto, muchos ejercicios que los hayáis resuelto de forma iterativa, con bucles, podéis pensarlos de forma recursiva. Aunque también es verdad que los métodos recursivos no se deben utilizar siempre. En ocasiones pueden ser una solución más simple, pero en otras pues cuesta más de resolver. Entonces al final pues depende de cada problema, pues si lo vamos a resolver de una forma u otra. Aunque ya os digo pues que normalmente lo vais a resolver de forma iterativa. En determinadas ocasiones pues puede que haya un método recursivo que lo haga más fácil. Pero bueno, no es la norma general. Aunque sí que es muy importante entender bien la recursividad si queréis aprender a programar bien. Ya que mucha gente sabe programar, pero programar bien, hay muy poca gente que programa bien. Entonces el objetivo al final es saber programar bien, no saber programar únicamente. Entonces para ello pues debéis conocer la recursividad y practicarla. Y nada, no me enrollo más, con esto terminamos ya con el vídeo.